¿Te gustaría aparentar menos edad de la que tienes? ¿O aparentas más y no sabes por qué? Hola bellezas, ¿qué tal? Deseo que se encuentren de maravilla. Yo soy Annette Rocha, asesora de imagen y personal shopper. Y en el video del día de hoy hablaremos de esos hábitos que suman años a nuestra imagen y que muchas veces no nos damos cuenta y los estamos haciendo. Así que pon mucha atención para que al término de este video los puedas aplicar y te rejuvenezcas. Pero antes, si te interesan estos temas de belleza, imagen, autoestima, no te olvides de darle clic a la campanita y suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos todos los viernes. ¡Comenzamos! Las cejas. Las cejas dicen muchísimo de nuestra edad, incluso nuestra salud. Unas cejas muy delgaditas, poco pobladas, agregan años inmediatamente. Y para ello yo te sugiero recurrir a técnicas como la micropigmentación o rellenar algunos huequitos que tengas en las cejas con una sombra que sea de unos 2 tonos más claro del vello, porque si aplicamos un lápiz o una sombra muy oscura, lo que va a hacer es endurecer nuestras facciones y esto tiene un efecto contraproducente. Hay que tener cuidado también al momento de hacer un diseño de cejas o cuando nos estamos poniendo el lápiz, en no caer en una ceja curva como de gancho que se ve terrible y desde luego muy pasado de época. Descuidar el crecimiento de las canas. Aquí hay 2 tipos de personas que se dejan las canas, van y se hacen un corte muy bonito, se ve genial. De alguna manera le están dando mantenimiento y la bienvenida a esa nueva etapa de su vida. Pero por otra parte hay personas que se están pintando constantemente la raíz y llega un momento en que se dejan esa raíz más de 2 centímetros o 3 por falta de tiempo, interés, qué sé yo. Se ve terrible, no se ve nada armonioso y desde luego te estás avejentando, pero con un descuido. Aquí voy a dejar unas imágenes de mujeres que orgullosamente portan sus canas, es parte del proceso de la vida, pero el punto es de que decidas cómo le vas a dar mantenimiento y cuidado para que te veas presentable. Hay muchos cortes de cabello, peinados o efectos de luz que ya están pasadísimos de moda y que la gente no se da cuenta. Te recomiendo que platiques con tu estilista y que también te des cuenta si tu estilista es alguien que se está actualizando constantemente en cuanto a tendencias. No pretendo decir que cambies de look cada mes, cada 3 meses, pero sí que te des cuenta qué es lo que está saliendo y de acuerdo a tu edad, te fijes en algún personaje que tú admires, que tiene tu misma edad y más o menos tu tipo de cabello y vayas viendo esos pequeños cambios. En la adolescencia, en la juventud es normal que estemos cambiando un color, un corte, pero llega una edad que se dice que tiene que ser por ahí de los 30-35, en la que ya tienes definido cuál es el corte que te favorece, los efectos de luz, con cambios muy sutiles. Yo te puedo decir que si tú ves a las personas de la realeza en estas revistas como de Hola o de moda, ve observando que a partir de cierta edad hacen pequeños cambios que van innovando sus cortes de cabello, sus peinados, pero sin ser tan radicales y se ven, la verdad, muy frescas, muy joviales. Como asesora de imagen me gusta darle mucha frescura a mis clientes y mucho más. Si te interesa, puedes agendar una valoración gratis, te dejo el link en la cajita de información. Desde luego, unos dientes amarillos descuidados van a aumentar edad inmediatamente, además de causar una impresión de falta de higiene. El perfume. No comprendo por qué si tienen 20, 30 años, 40, están usando perfumes de personas, de viejos. Así lo voy a decir. Sobre todo me ha sucedido con el sexo opuesto. No, usa uno de acuerdo a tu edad y de preferencia que sea algo fresco, no notas muy dulces, muy fuertes, que llegan a lastimar a veces el olfato, a ser incómodo. Créanme que también el olfato nos dice si la persona es muy jovial o si es una persona de una edad avanzada. Hay que tener cuidado con esto. Yo sé que es un tema muy personal, delicado y difícil quizá de explicar a través de este medio que es el video.
pero los cítricos, lo suave, es mucho mejor ir de menos a más. Maquillaje. Usar sombras labiales en tonos muy fuertes, muy oscuros, que no van de acuerdo a nuestra paleta de color, así como el rubor, nos llegan a aumentar la edad. Lo mismo sucede con esas caras lavadas y con el exceso de maquillaje. No, busquemos algo balanceado. Y para mí hay 3 puntos que podemos resaltar muy rápido y de manera muy práctica, y que es el rubor, los labios en un color muy potente, y entre mayor edad el color tiene que ser más intenso, y el rímel para destacar esa mirada. Usar ropa que no es de nuestra edad y de la época en la que estamos viviendo también nos llega a avejentar. Ni abusar de lo infantil, olvidarnos si ya estamos en los 40 o cerca de traer prendas de caricaturas o Mickey, ni tampoco abusar del concepto vintage. Ok, una prenda está bien, algún outfit, pero no todo el armario y todo el vestuario, porque nos hace ver como que estamos atrapados en el pasado, y esto para nada nos va a rejuvenecer. La ropa también habla mucho de nuestro nivel de madurez como personas, así que hay que tener cuidado. Las manos también van a hablar mucho de la edad. Unas manos manchadas, resecas, nos van a envejecer, pero puedes prevenirlo usando protector solar en las manos, crema hidratante, o por las noches, diario, antes de dormir, úntate una crema humectante muy potente. Yo lo hago desde hace años y me ha funcionado. Digo, en algún momento se van a ver esos signos, pero puedes ir previniendo. Y también va de la mano con tener unas uñas descuidadas. Como siempre se los he dicho, que estén limpias, bien cortaditas, y si te las vas a esmaltar, que estén bien esmaltadas. Prendas rotas, descuidadas, sucias, muy pasadas de moda, también nos van a aumentar edad en nuestra imagen. A excepción de las personas que realmente ya tienen una edad avanzada o que tienen algún problema de salud, ok, se pasa este consejo que voy a dar. Pero fuera de ahí hay que cuidar las posturas, como el estar encorvado, mirar hacia abajo, hablar en voz bajita, las manos aquí, caminar muy despacio. Cuando tienes 20, 30, 40 y tienes todavía energía, ojo. Actitudes como el estar enojados con la vida, frustrados, amargados, incluso tristezas profundas, depresiones, esto baja muchísimo la vibración y desde luego que avejenta. ¿Quién quiere estar en contacto y armonizar con alguien que tiene este tipo de emociones y que seguido se está quejando? Absolutamente no. Y aquí he conocido personas que tienen 20 años y ya están en este estado emocional, con una vibración muy baja. Hay que cuidar mucho nuestro estado de ánimo. La juventud es frescura, es acción, es energía, esa viene por dentro. Claro, nuestro cuerpo va a cambiar, el cabello, la piel, todo, pero tú eres dueño o dueña de decidir si quieres mantener esa juventud desde adentro, que te va a hacer una persona muy atrayente y con quien vamos a querer estar. Esto no es una cuestión de edad, es actitud, y es una forma en la que tú vas a liberar esa belleza interior por siempre. Ahora cuéntame, ¿cuál de estos errores has estado cometiendo? ¿Conoces algún tip que yo no haya mencionado que nos pueda ayudar? Platícame, que me encantará leerte. Si te gustó mi contenido, regálame un like, suscríbete y comparte. Además de ayudarme a mí, ayudas a otros. Nos vemos en el próximo video.